Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a la Cátedra Alicia Ollera, a la Casa de Alicia, que esperemos que hoy, esperemos que siempre, pero hoy más que nunca, con las inclemencias del tiempo en el mundo exterior, se transforme en un lindo lugar de refugio y de encuentro hoy especialmente, sin duda. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte, por reunirse hoy con nosotros aquí. Más allá de que con muchos ya nos conocemos, corresponde en el inicio de este encuentro presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, la directora de la Cátedra Alicia Ollera, esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria, eh, más conocida en esta gestión con la metáfora y también muy literal de la Casa de Alicia por el espacio físico en el que habitamos, ¿no? Hoy estamos transformándonos en la Casa de Alicia virtual y también obviamente muy felices de recibirlos aquí. Lo primero es agradecer, como siempre, al equipo de compañeros que trabajan conmigo en este centro cultural y sin los cuales la existencia del mismo en toda la enorme cantidad de actividades sería imposible de llevar adelante, y especialmente a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, que es la responsable de toda el área de comunicaciones, con la que todos están absolutamente en contacto, vía mail, vía WhatsApp, vía por todos lados, ¿verdad? Recibiendo todos los datos necesarios, y que es la que auxilia cualquier situación tecnológica que se complique. Así que de mi parte y seguramente de parte de todos, gracias Marta, ¿verdad? Hoy nos convoca un nuevo encuentro de este ciclo tan querido para la Casa de Alicia, que nos parecía fundamental que existiera en la medida en que se trata ni más ni menos que de la casa de una mujer pedagoga que ha tenido un peso fundamental en muchísimas generaciones de mujeres en nuestro país. Este ciclo, Mujeres que hablan sobre mujeres, un nuevo encuentro. Y esta vez le damos la bienvenida a una mujer que va a hablarnos sobre otra mujer muy especial, dos mujeres muy especiales. Le damos la bienvenida a Margarita Muñiz, profesora de literatura, investigadora, licenciada en psicología, y que nos trae una propuesta que es como muy, además de pertinentísima en este momento, enormemente atractiva, ¿no? Que es un acercamiento a las palabras de Cristina, una charla en torno a la obra de nuestra escritora Cristina Peri Rossi. Y digo lo de pertinente, siempre es pertinente la literatura de Cristina, pero en este momento en el que está celebrando y estamos celebrando con ella el haberle sido otorgado el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, otorgado por la Universidad de Talca de Chile, ¿verdad? Así que, bueno, un placer para nosotros recibir a Margarita y un placer nuevamente para nosotros organizar esta actividad y realizarla con la querida y compañera inspectora de literatura María José Larre Borges, con quien codo a codo hemos llevado adelante muchísimas cosas en conjunto, y esta es una más. Antes de pasarle el micrófono a María José, les recuerdo las cosas mínimas técnicas: mantengamos los micrófonos apagados. Cuando comience la charla, la actividad, apagamos las cámaras para evitar cualquier tipo de problema. Y como siempre, ¿verdad?, utilicemos el chat de Zoom para vehiculizar las preguntas, los planteos, porque en este caso la inspectora María José va a funcionar como mediadora en el Zoom, para que luego que Margarita culmine la charla podamos
recibir y realizar todo el intercambio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte y muy, muy, muy bienvenida Margarita y a través de vos, muy bienvenida Cristina. Bueno, ¿cómo están? Compañeras, compañeros de distintos lugares del país y de allende los límites fronterizos también. Un saludo muy grande para todos y para todas, para el equipete de la Casa de Alicia, que ya somos como familia, Bea, Marta, Fabián, siempre en primera línea. Acá a mí ya me conocen, soy la inspectora de literatura, María José Larre Borges, o lo que va quedando de ella, más bien, pero bueno, seguimos, y es un placer encontrarnos desde la virtualidad, y ver las caras, y ver los nombres de exalumnos, de colegas, de distintos lugares, y un saludo muy, muy especial a la gente de Rivera, y sobre todo de 33, que están pasando por una coyuntura sanitaria adversa, y que eso se ve reflejado obviamente en los centros educativos. Llamarlos como siempre a la calma, a la tranquilidad, lo primero es la salud, y ya veremos cómo desatamos este enredo, como decía el Bocha y cantaba el Dardo. Bien, le toca hablar ahora a quien realmente interesa, que no soy yo, que es la colega Margarita Muñiz, profesora de literatura y psicóloga, con vastísima experiencia en la docencia, investigadora y amiga personal de Cristina Perirossi. Agradezco muy particularmente también a mi amigo y colega Néstor Sanguinetti por habernos hecho el vínculo con Margarita. Margarita va a hablar de Cristina, como la vamos a nombrar de ahora en adelante, que sabemos que es una escritora compatriota, traductora, activista política, en fin, crítica literaria, de enormes, multifacética. Y bueno, el último libro acaba de sacar, que es de corte autobiográfico, que se llama La Insumisa. Si no lo tienen, corran a conseguirlo porque se lee de un tirón y es un bocato di cardinale. Así que, Margarita, contigo. Beso grande a todos y a todas. Queridos amigos y amigas, una mañana en Barcelona sonó el teléfono de mi casa y cuando escuché la voz no la reconocí. Era una voz que me comunicaba que se me había sido concedido el Premio Internacional de Letras José Donoso del 2019. Enseguida dije, pero no puede ser, yo no me presenté. Y la misma voz me contestó, es que es un premio al que no hay que presentarse, lo concede un jurado. Mi sorpresa fue enorme y también mi felicidad. Recordando ese día, no cabe menos que agradecer al jurado que por unanimidad me concedió el premio, a la Universidad de Talca, que lo organiza, y a todos aquellos que todavía hacen de la literatura un medio de comunicación, de expresión y de emoción. Recibo este premio a la vejez y cuando una terrible pandemia azota a la humanidad, para recordarnos quizás aquello que el gran poeta ciego metaforizó en el canto sexto de la Ilíada. Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. El invierno esparce las hojas por el suelo y al llegar la primavera, otras hojas renacen. Del mismo modo, una generación humana nace y otra perece.
Contra cualquier vanidad, somos las hojas de esos árboles que nacen y mueren sin saber por qué. Para no ser tan solemne, como me hubiera aconsejado mi amigo Julio Cortázar, voy a recordarles que una película famosa, Lo que el viento se llevó, también me hace pensar que somos las hojas que el viento se lleva. Bienvenidas, bienvenidos. Un ciclo de mujeres que hablan sobre mujeres y una mujer que ha amado y ama mujeres. Eso es lo que tenemos entre manos hoy. Yo no sabría muy bien decir cómo encontrarnos en estas circunstancias. He sabido dar clases, he sabido dar conferencias, nunca charlé de esta manera vía Zoom en este sacudimiento general. Cuando Cristina recibe el premio Donoso, lo que acaban de ver es un primer tramo de una grabación, hace alusión a la pandemia, y yo me voy a permitir iniciar con una pequeña lectura que contextualice este momento. Hace unos días un escritor amigo me decía que estaba buscando un nombre para darle a esta época y que para este mal, y que esto se llama mal de ausencia. Bueno, hay escritores, otros filósofos que hablan de una parálisis relacional, distintas cosas, pero me parece que no es ocioso en esta forma particular de encontrarnos con este recurso por medio, que yo haga este entrecruzamiento con algo que escribí hace unos días, que se llama precisamente Tiempos de Pandemia, y donde cruzo mis dos amores académicos que tienen que ver con la literatura y el psicoanálisis. Y dice así: materia inaprensible la del tiempo, en el tiempo las transformaciones, las pérdidas, los duelos, la vida misma. Horacio, el poeta latino, expresó el carácter fugitivo del tiempo, el valor del instante y la mortalidad. Así, tempus fugit, carpe diem, de memento mori, hacen resonancia. Freud, en 1915, nos llevará a atender el valor de la transitoriedad precisamente en la escasez del tiempo. Venimos del trabajo anterior, de Guerra y Muerte, temas de actualidad, 1915, en el que la experiencia del mundo destruido por la guerra hace abandonar la idea convencional de la muerte, de algún modo provista por sagas en las que los héroes saben morir, no pudiéndose desmentir, y es preciso creer en ella. Los hombres mueren realmente, y ya no individuo por individuo, sino multitudes de ellos, a menudo decenas de miles en un solo día. Estos no son tiempos de guerra, sino tiempos de pandemia, para la cual no hay solución aún. Cada día multitudes de hombres mueren en los distintos puntos del planeta afectados por esto que se llama COVID-19. Pasamos a vivir en la amenaza invisible, los miedos, la creación de enemigos portadores de un virus mortal, en la insistencia relativa al contagio, tanto ser contagiado como contagiar al otro ya no próximo. Migramos al territorio de la soledad, al de los vínculos cortados o entrecortados, descubiertos y conservados a través de la tecnología como soporte, no sin interferencias, la comunicación y los encuentros con esos otros cuya presencia es marca de una ausencia que ninguna pantalla puede suplir. Palabras que hacen nuevos discursos, tal vez discursos del miedo y de lo incierto. Decir Wuhan y buscarlo en el mapa. Pangolín, mamífero en extinción, cubierto de escamas, que se blinda como una pelota cuando se siente amenazado. Pokémon, no decir pandemonio por pandemia.
Pandemia, según la RAE, en su etimología significa reunión del pueblo, y desde la medicina alude a una enfermedad epidémica que se transmite a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Es una palabra oscura que habla de enfermedad y de muerte y que insiste en el riesgo de morir si se tiene contacto con los otros. El otro ya no es semejante, se ha vuelto enemigo, extraño, extranjero. En estos días son muchas las escrituras relativas a la pandemia. Artículos diversos señalan sus orígenes, sus consecuencias y muestran la búsqueda de medicación por parte de científicos en distintos lugares del mundo. Filósofos, psicoanalistas, pensadores de la talla de Morin y tantos otros desarrollan a diario sus reflexiones. Apalabran con un pensamiento que se resiste a permanecer en aislamiento y cuestionan, preguntan, construyen. Compartimos un mismo telón de fondo, global, planetario, delante del cual se despliega, sin embargo, la singularidad. Leí una recopilación de trabajos que se denominan, están recopilados bajo el nombre Sopa de Wuhan, y me hice unas cuantas preguntas que cayeron en el silencio de esta ciudad, que se ha vuelto por momentos desconocida. ¿Qué fui a buscar y qué encontré? ¿Acaso un antídoto para la incertidumbre? Compartimos un mismo fondo global, un mismo telón de fondo global y planetario, delante del cual se yergue la singularidad, pero ¿acaso el telón de fondo no nos lleva a la transitoriedad y en el camino la sombra de la muerte se dibuja? En este contexto incierto, amenazante y escurridizo, es que hoy hacemos también un alto para encontrarnos. Y ustedes dirán, ¿por qué yo empiezo por ahí? ¿Por qué introducirnos en esto que buscando cómo llamarle, di en hacer acercamiento a las palabras de Cristina? Primero porque hay un contexto, hay una distancia que fue impuesta a punto de partida de un exilio del cual sabemos que Cristina no pudo volver. No sé si alguien vuelve de verdad de un exilio o si conserva esa fractura, ese dolor, ese desgarro para toda su existencia, para toda su escritura, de alguna manera en este caso. Pero el aislamiento, la distancia, el océano por medio, es una marca importante en la vida de Cristina, tan uruguaya, tan de Europa a estas alturas, nacionalizada, española, y tan silenciada, tan invisibilizada durante largo tiempo. Es a partir de la intervención, digamos, de Martín, de la editorial que empieza a reeditarse la obra de Cristina y empieza a estar nuevamente entre nosotros, y digo entre nosotros en Uruguay, siendo ella uruguaya, formando parte de la literatura uruguaya, pero no podemos olvidarnos de cuánto nos ha costado apreciar, valorar lo nacional, las poetas y los poetas nacionales. Cristina, en una producción de la Academia de Letras, por ahí en alguno de los trabajos, después lo voy a referir más directamente, se destaca este desprecio por lo nacional. Si a eso le agregamos el exilio, si a eso le agregamos el pasaje del tiempo que hace que volver sea tan doloroso como seguir al otro lado. De eso hablo cuando hablo del exilio. Entonces, el proponer acercamiento a las palabras de Cristina, lo propongo como una posibilidad, pero como un límite que tengo yo y un límite que
posiblemente tendrán ustedes, cada uno sabrá cuánto, si lo logra. Es lo menos importante. ¿Por qué digo esto? Porque su obra es tan vasta, es tan rica, que cada uno de los movimientos que podemos hacer es siempre parcial, es apenas un poco, algo va a quedar fuera, siempre es un recorte, no es posible. Yo estoy rodeada de libros en este momento, tengo una selección hecha y es eso, es apenas una selección. Entonces, entrar a las palabras de Cristina es entrar a un universo de una riqueza, de una precocidad, de una relación tan fecunda con el lenguaje, con las posibilidades del lenguaje, con el decir bellamente, con cruzar sin esfuerzo la prosa, la lírica. A veces uno se encuentra como con algún verso dentro de su discurso narrativo. Entonces esto es apenas un acercamiento, como quien mira por el ojo de la cerradura. Uno se puede asomar al libro de los primos, se puede asomar a la insumisa. ¿Puede alguien descubrir a Cristina a partir de este último texto, esta autobiografía, a la que no le sobra un punto ni una coma y que ella se empeña en decir lo que cuento allí es tal como lo cuento? Otras cosas que tiene escritas aún no las muestra porque en realidad hay personajes que aún están vivos. Entonces, en esto del encuentro y del acercamiento a las palabras de Cristina, pensaba, después de todo, dije hace un momento, estoy rodeada de libros. ¿Qué hace el valor de un libro en un estante, como los que tengo detrás o los que tendrán ustedes por ahí? ¿Qué dice el libro por sí mismo? No dice. Se puede quedar siendo el objeto en el estante. Pero ¿qué pasa cuando el libro y los lectores se encuentran? Entonces, ahí, con cada lectura, con cada lector, con cada lectora, se vuelve a la existencia de las posibilidades infinitas de interpretaciones. El libro vive, se reescribe, se reinterpreta, se relanza, tanto como el deseo, tema caro para Cristina, al que recurre una y otra vez. Y entonces, en esto de pensar en el encuentro de hoy, leía distintas obras de Cristina, y debo decir que alguien me regaló hace un tiempo la primera edición del Museo de los Esfuerzos Inútiles. Curiosamente, ese libro llega a mis manos como un regalo que atesoro, pero como parte del desmantelamiento de una biblioteca en esta ciudad. Entonces se regalaban los libros y aparece el Museo de los Esfuerzos Inútiles. Leyendo me pasan dos cosas, y este es el acercamiento. Iremos poco a poco tomando contacto con distintos textos de Cristina, y después veremos de charlar un poco. Entonces me encuentro allí precisamente con un texto que se llama Miércoles, como hoy, pienso. Y es una delicia, no lo puedo leer todo, obviamente, pero tiene que ver con una conversación, con un llamado y con la pregunta de qué día es hoy. ¿Es miércoles o es jueves? Me voy a permitir leer un fragmento, ya que hoy es miércoles. Iba caminando por una calle periférica de la ciudad. El smog me hacía arder los ojos y el ruido me aturdía, pero no sé volar, por lo cual tenía que conformarme con aquello. En medio de la agitación del tránsito y del gris del humo, escuché una voz firme y levemente aguda que a mis espaldas llamaba: «Oiga, joven».
fuera quien fuera, tuvo que elevar la voz para ser oído entre las bocinas, el chirrido de los neumáticos, las sirenas, los camiones y el rumor permanente de la civilización. Tengo la costumbre de volverme cuando alguien habla a mis espaldas. No sé por qué lo hago. Casi nunca sucede algo digno de mención. Nadie me persigue para darme una carta, anunciarme que gané la lotería o entregarme la escritura de propiedad de una isla del Pacífico. Ni siquiera para invitarme a un café. Posiblemente es que tengo miedo a recibir un golpe o un tiro por la espalda. Soy hijo de mi siglo, de modo que me volví. A través de una descripción que involucra unos edificios cubiertos por una capa de hollín, había dos ancianas que estaban sentadas, conversando. Oiga, joven, insistió una de ellas cuando me volví. Estoy salteando, ¿podría decirme si hoy es miércoles o jueves? Me preguntó una de ellas cuando me acerqué, la que me había llamado antes. Era la pregunta más sorprendente que me habían hecho en la vida, y al principio me desconcertó. Hemos perdido el don de la simplicidad. Bueno, esto llevará a una conversación en un muro con las ancianas tan olvidadas, las ancianas como el joven. El don de la simplicidad. Nosotros estamos todos sofisticados, yo ni siquiera sabría cómo moverme por las pantallas que veo que son 3. Pero logré leer algunos saludos en el chat y los aprecié, y logré reconocer algunas caras. Un par de exalumnas que andan por ahí. Y evoqué que por aquellas clases leímos en algún momento Entre la espada y la pared. Y este es también un texto de aquí, del Museo de los Esfuerzos Inútiles. Y este momento, esta coyuntura, esta pandemia que no sabemos si eso no es, o de qué viene exactamente, o cuál es la pandemia, si es la creación de abrazos mortales a partir de ahora, es exactamente esta cuestión, ¿no? No es habitable ese espacio que se dibuja entre la espada y la pared. No se puede huir de la espada y no se puede uno salir de ese lugar. Lo cierto es que esto es invivible y es inhabitable, ¿no? Entre la espada y la pared no existe ningún lugar donde vivir, dice Cristina. Y Cristina me ha dicho que no me vaya a olvidar que ella no solo escribe prosa, ha insistido con la poesía. Iremos después a la poesía. Pero ustedes habrán visto que empezamos con música. Cristina, que se ocupó de decirme estos días que había conocido a Alicia Goyena, que está entusiasmada, cada noticia que llega de Uruguay o de una reunión en su nombre, esto de poner a vivir los libros en la medida que los leemos, en la forma que sea que los leamos. Y entonces me ha pedido algunas cosas, que no olvide la poesía, que conoció a Alicia Goyena, pero que hay algo que particularmente quería destacar, y era su amor por Montevideo, su enorme amor y conocimiento por Montevideo, y así como empezamos con la música, como iba diciendo, su especial predilección por la música. Cristina es una mujer que recibió una educación impresionante, una gran buscadora, una investigadora, inquieta y precoz, el privilegio de crecer entre adultos también, la biblioteca de su tío, pero la música ha formado parte especial de ella, y me contaba que muchas de sus presentaciones, en general, las comienza con música y las termina con música. Entonces, lo que ustedes escucharon es una de las canciones que a Cristina le gusta mucho, y más aún cantada por Maisa Matarazzo. Entonces vuelvo al tema del acercamiento, porque
acercarse a Cristina es internarse en la música, es internarse en los 60, es internarse en el terrorismo, en el exilio, las marcas del exilio, es Cortázar, es el amor, es de dónde abrevó esta escritora, de cuántos lugares. Entonces yo me muevo con esto que no tiene exactamente un orden, porque sí tiene un recorrido, digamos, pero voy asociando mientras estoy con ustedes, y tengo conmigo La Insumisa, y en la página 192 de La Insumisa, ella relata lo siguiente. O sea, quiero decir algo. Tal vez, si estuviéramos mano a mano, el intercambio obviamente sería distinto. Yo no sé qué venían esperando. A veces uno espera algo que no llega, y eso es interesante que ocurra para lanzar la búsqueda y el deseo. Pero el acercamiento no puede ser otra cosa que yo ser apenas el vehículo que traiga estas palabras en un primer momento de este encuentro, y que después, si queremos, discutamos, pero no quiero entrar en un corset estrictamente académico. Quiero hacer hablar a Cristina, porque lo que yo siento en particular es que con cada acto, una publicación en Montevideo, una presentación, esta misma reunión, es un acto reparatorio para ese tiempo de invisibilidad de una de las poetas más grandes que Uruguay tiene. Entonces, es tiempo que en esta línea de la contemporaneidad esto pueda ser dicho y pueda ser rescatado y marcado. Entonces, siendo vehículo, dice en La Insumisa: había una cosa que quería contarle a Elsa, especialmente, y buscaba afanosa la ocasión. La profesora de idioma español, una mujer alta, elegante y de serena autoridad, nos había ordenado escribir una redacción en clase. Se titulaba Un susto. De inmediato, como era mi costumbre en estos casos, me puse a escribir un susto imaginario. Me resultaba mucho más estimulante inventar una situación que contar un miedo verdadero que hubiera vivido. Al día siguiente, la profesora Manganelli dio el resultado de la redacción y eligió la mía como la mejor. Me pidió que la leyera en voz alta, pero yo era demasiado tímida. Me ruboricé de pies a cabeza, hasta las piernas se me pusieron rojas, y ella, comprendiendo mi turbación, me liberó de la tarea y la leyó. Al terminar la clase, me llamó aparte, me felicitó y me dijo: creo que serás muy buena escritora. Yo estaba en un total ataque de timidez, pero hice un gesto afirmativo con la cabeza. Tienes que leer mucho, me aconsejó. Yo leía muchísimo, sin orden, que es como hay que leer, novelas, poesía, libros de autores clásicos y modernos, los diarios que compraban en la casa de mis tías abuelas, los prospectos de medicina, los carteles de las películas y los libros de la biblioteca de mi tío que devoraba con bulimia. Aunque no atiné a balbucear una palabra, la afirmación de la profesora de español me llenó de alegría. Cómo me hubiera gustado que Elsa estuviera allí para escucharla. Siempre le había confiado que yo pensaba ser escritora. Sabía perfectamente que había muy pocas mujeres escritoras y que además con esa profesión no podía ganarme la vida, y que posiblemente en un país donde había casi editoriales era imposible publicar un libro, pero a mí los obstáculos nunca me detenían. Eran eso, obstáculos a vencer con tenacidad, esfuerzo y pasión. Ahora que la profesora me había estimulado, deseaba ardientemente compartirlo con Elsa. La felicidad se multiplicaría por 2, como las penas se dividen entre 2 que se quieren. Pero no conseguí ver a Elsa ese día ni los siguientes más que en breves instantes y a lo lejos, lo cual me hacía sentir sola, desgraciada y abandonada.
Ahí también están las palabras de Cristina, en las primeras escrituras, y en esto que tiene una importancia muy grande, que es la mirada, la escucha de la profesora de español, que la habilita, la anima, la hace encontrar con esta idea: mujer escritora, mujer de falda, mujer después de pantalones, mujer que va a amar mujeres, los primeros amores adolescentes, los obstáculos, dice, bueno, luchar para ser ella. Me decía que una vez había puesto algo así como un cartel en su casa de Montevideo, en el balcón, que decía que ella no discriminaba a los heterosexuales, que eran todos bienvenidos, algo así. Entonces, la diferencia, la transgresión, la separación temprana de la casa de sus padres, ¿no? Ella vive un tiempo en casa de unos tíos y ahí toma contacto profundo con la naturaleza. Es una niña que hurga en el pasado, que lo llena con fantasías, como suele ocurrir, pasado de inmigrantes, un jardín donde encuentra tesoros, un campo de tíos donde de alguna forma también descubre otro mundo y otras posibilidades. Cosas terribles, un padre terrible del cual va a hablar en La insumisa, una madre echada de menos muchísimo durante el exilio. Y ese es un punto fuerte, ¿no? El antes y el después, el antes y el después de tanta destrucción, ¿no? Pensaba que en cada relectura que se hace hay algo a encontrar, porque, por ejemplo, vuelvo a La insumisa. En determinado momento, ella viene hablando de Mabel. Yo no les voy a contar, ustedes se encontrarán con la obra que está, que es nuevecita, está editada por Uno. Entonces, va a decir con esta sutileza y profundidad: no alcanzaba a explicarme por qué Mabel había desaparecido de pronto de mi vida, sin avisarme, sin mandarme un mensaje, sin establecer alguna clase de comunicación y de complicidad. Cuando atardecía y comenzaba a oscurecer, entraba a la casa de mis tíos, pegaba la nariz a la ventana y seguía mirando la casita de juguete intentando verla. Pero Mabel había desaparecido. Muchos años después, cuando se impuso la terrible dictadura militar, pude comprender en todo su horror el sufrimiento de los desaparecidos y de sus amigos, de sus seres queridos. Abducidos por un poder omnímodo, los desaparecidos no estaban ni muertos ni vivos. Entraban en un círculo del infierno innombrable y sin contornos, ausentados violentamente de su realidad cotidiana, dejaban un agujero negro, un espacio vacío que nadie ni nada podía llenar. En los actos de protesta contra la tiranía que se realizaban en el exterior, solíamos dejar varias sillas vacías en el estrado como representación de los desaparecidos. Esas sillas vacías, notablemente vacías, eran el testimonio, el clamor de una ausencia. Había algo de insoportable en su contemplación, aumentaban el deseo, la espera. Comprendí entonces toda la perversidad del recurso de las desapariciones, con la terrible lógica del fascismo, un sistema de cruel racionalidad que engendra monstruos. Años después, el católico general Videla de Argentina, donde hubo más de 30.000 desaparecidos,
diría que los militares tuvieron que apelar a ese recurso porque la Constitución prohibía la pena de muerte. El dolor era tan fuerte, tan solitario, tan inconsolable, que me impidió hacer, al principio, las preguntas más sencillas. ¿Dónde está Mabel? ¿Cuándo podré volver a verla? Cuando se encuentren con la insumisa, vaya título, le iba a llamar nena querida, después lo cambia, se van a dar cuenta por qué. Pero ese mundo en casa de los tíos, separada de los padres, la va a poner en contacto con los trenes. Y su mundo infantil tendrá esa cercanía con la estación de trenes, con la venta de los boletos, con el temprano contacto también con la vida y la muerte, a través de algunos animalitos. Si estuviéramos mano a mano, yo en este momento, además de recuperarme del silencio que involucró la lectura de esa página, preguntaría, no puedo leer todo, pero preguntaría, o capaz ahora mismo, si alguien quiere decir algo. Capaz que este es un buen momento como para que alguien diga algo antes de que yo retome otras cosas. No lo sé, María José. Sí, claro, por supuesto. Hay que hablar. A mí se me ocurriría preguntarte por qué pusiste No me quitte pas, ¿Sí? y por qué no la pusiste en la versión de su autor, que es la más conocida, Jacques Brel, ¿no? Porque, bueno, ya un poco lo comentaste por qué lo pusiste en la versión de Maíz Porque es Amascarado. una de las versiones que a Cristina le ha gustado mucho y bueno, coincidieron en algún momento, por eso. Entre Néstor y Cristina, la sugerencia fue esa versión. Ah, excelente, excelente. Y supongo que cuando entremos a leer un poco la letra, vamos a entender por qué el vínculo con Cristina, ¿no? Que es un desgarro de amor, de alguna manera. Exactamente. Es un pedido de auxilio y de no abandono, ¿no? Sí, y para quien luchó con la extranjería, el exilio como salida forzosa para lograr vivir, lo que implica el abandono de los seres queridos y de los objetos, las bibliotecas. Si uno pregunta, se pierden las bibliotecas en esas circunstancias, por ejemplo, se pierden muchas cosas. Y el exilio es una marca imborrable, como los amores y los desamores en su obra, como la inquietud por el lenguaje y la exquisitez para decir, como la transformación permanente y encontrarnos que su poesía también va transformándose, va pudiendo como desafiar también los tiempos y revelarse en los tiempos, ¿no? Pero mientras alguien lanzara alguna pregunta, yo mientras puedo ir buscando algo que tengo seleccionado también, para no monopolizar, capaz. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, yo sé que hay varios y varias colegas que se pelan por preguntar, así que venzan su timidez y si no quieren hacerlo con la cámara prendida, mándenlo por el chat, que con gusto se lo pasamos a Margarita. Ahí Sandra dice, mi casa es la escritura, muestra también esa sensación de no tener un lugar más que su capacidad de expresarse. Por la expresión, mi casa es la escritura, ¿no? Sí.
uno escribe para escribirse. Respecto de la autobiografía, ella dirá que, dice, a los escritores no nos gusta que alguien cuente la vida por nosotros, no sé qué irán a decir, prefiero contarlo yo, dice, ¿no? Voy a revisar porque Cristina y el WhatsApp es una delicia, ¿no? Los espacios y la propia escritura tan unidos siempre, dice Marcia. Uh-huh. Los espacios y las ausencias, ¿no? Las pérdidas y el dolor, el amor, la pasión, el deseo, la contemplación a través de la pintura, los grandes pintores, su tiempo en Berlín, los premios. Yo todo eso que es de fácil acceso, me parece que no hace a decirlo, pero sí respetar esto que estoy releyendo a Cristina, que me dice, no te limites a la narrativa, no olvides que en el mundo soy tan conocida como poeta que como narradora. Hay muchos países de América Latina donde solo estoy publicada como poeta, Ecuador, Costa Rica, Colombia, y en Montevideo está la Arqueología Amorosa, que es muy buena antología. También me cuenta, me parece que tal vez estas cosas pueden estar buenas escucharlas. Ayer recibí un email muy largo de una uruguaya mejor que yo que vivía justo en la panadería a pocos metros de la casa de mi abuela y para quien el libro ha sido un goce, volver a la infancia perdida. Estaba emocionadísima a pesar de que su infancia fue muy dura. Ella conoció el barrio del cual tiene tremenda nostalgia. Creo que la novela le significó el retorno al paraíso. Y yo pensaba, ¿no? Sí, es el retorno al paraíso, pero el paraíso tiene otro borde que es el abismo, lo que se tiene, el vacío, lo que ya no se puede ocupar. Entonces, en esto de la poesía, ya que nadie dice más nada, y asociando con lo que dice Marcia, también los espacios y la escritura, Andrea pregunta, está que arde el chat, y es evidente, a ver, ¿cómo lo digo todo esto? Me parece que hablar de los espacios y la escritura, o mi casa es la escritura, es escribir para escribirse. Quien escribe, escribe para escribirse, para decir de sí, para exorcizar, para atravesar por lugares conocidos y desconocidos, para descubrirse, para evocar, para tantas cosas. Y de alguna forma los espacios convocan el Montevideo amado por Cristina, los distintos lugares del exilio, el desgarro, insisto con esto, lo terrible de la situación, porque mi asociación es esta, hoy de telón de fondo por la pandemia tenemos subrayada la posibilidad de la muerte, ¿no? Como si no pudiéramos desmentirla, pero en situación de exilio también estaba la amenaza de la muerte, no es una elección, es otra cosa, es otro el horror. Los espacios del arte, toda su obra poética está impregnada, toda su literatura está impregnada de la pintura, del psicoanálisis, de las grandes lecturas, Lacan, Freud, los grandes pintores, aquella bella pintura del romanticismo de Friedrich, el hombre, ¿cómo se llama? A ver si alguien me ayuda. Paseante sobre un mar de nubes, bueno, ya lo verán ustedes, pero
No es Cristina sin pintura, sin música, sin ópera, sin Wagner, el piano, el sonido del piano. Es exquisita en todas sus expresiones. Y yo, cuando digo reparatorio, lo digo en sentido amplio, porque, a ver, estoy con un poema entre manos y a la vez con algo que está en la revista de la Academia Nacional de Letras, que tiene que ver con esto. Lo dice en el dossier Cristina Peri Rossi, María del Cristo Martín, dice esto: hay que tener en cuenta que en esos años la literatura nacional en el Uruguay no tenía lectores, si bien tenía escritores, porque, por ejemplo, Onetti ya había escrito la mayor parte de sus libros y Felisberto también, no había lectores. ¿Por qué no había lectores? Por el desprecio que había hacia todo lo nacional. Este fenómeno empieza a cambiar cuando, a partir de la Revolución Cubana, los países de América Latina empiezan a pensar en sí mismos como posibilidad no de ser retaguardia, sino de ser vanguardia. Ese es un cambio de conciencia. Ahí se empieza a formar la conciencia nacional. Y si a esto le agregamos, gracias por lo de Friedrich, y si a esto le agregamos la prohibición, Cristina fue prohibida. Entonces, yo creo que la reparación pasa por la academia, por las profesoras de literatura, por las clases, por transmitir, bueno, la riqueza y el orgullo que representa Cristina Peri Rossi como parte de nuestras letras. Pero no olvidemos, ella también dio clases, ella es especialista en literatura comparada, o sea, nada de lo que ha hecho y sigue escribiendo cada día. Entonces, cuando digo reparar, digo volver a ser presente, hacernos cargo de un tiempo de ausencia y un tiempo de invisibilidad en ese sentido, que me parece que ya empezamos a saldar en la medida en que también es una editorial uruguaya la que promueve precisamente la publicación de su obra. Y de hecho, La Insumisa se publica primero en Uruguay y después va a ser publicada en España, ¿no? Marga, sí. Nos preguntan por ahí, Marcia afirmó que como poeta se sentía como Casandra, capaz de profetizar sin que confíen en su clarividencia. ¿Es así? No sé. ¿Cómo dice? A ver si lo... Que se siente como Casandra, como poeta, ¿no? No lo tengo tan claro, pero si ella lo dice, será que lo vio por algún lado, ¿no? Capaz de profetizar sí que confíen en su clarividencia. Capaz que Marcia lo puede explicar mejor. Capaz que sí. Me gustaría. Marcia, ¿querés decirlo? No te veo yo, pero... Bueno, Guillermina dice, quizás no sea una pregunta, sino una reflexión. Creí que en Argentina estaba invisibilizada, aún siendo amiga de Julio. Me ha costado mucho conseguir sus obras. Gracias por la lectura, para mí es una de las poetas y escritoras de la lengua hispana más importante, me ha acompañado desde la lectura y la escritura, pero también desde lo político. Creo que tenemos un enorme desafío y es expandir su vasta obra para seguir explorándola y explotándola. Exacto. Asumo que Guillermina está escribiendo desde Argentina, ¿no? En relación a lo que dice Guillermina, y te estoy viendo, Marcia, te doy después te cedo la palabra. También aquí en el mismo trabajo que estaba citando, Cristina Peri Rossi en un artículo sobre su propia obra expresaba: a América, la múltiple, también nos toca a los escritores testimoniarla en la medida de nuestras experiencias, sus contradicciones violentas, la construcción de sus ciudades, sus indios muertos de hambre, sus intelectuales, su clase media, sus amores, sus selvas, sus montañas, sus campesinos explotados, sus mujeres, sus cañeros, sus artistas tan individuales. Cada escritor escribirá aquello que pueda expresar mejor, porque su deber como escritor es expresar lo que su experiencia y sensibilidad le han permitido comprender y padecer. Esto fue dicho
por allá por el año 68, en Revista de los Viernes, suplemento de El Popular. Pero por ahí Marcia quería decir algo, me pareció. Sí, lo leí, estuve releyendo la publicación que hizo Aplu de 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi, y ella dice, bueno, un poco los poetas tenemos la suerte del mito de Casandra, que debe ser uno de los peores castigos, que podemos vaticinar, podemos profetizar lo que va a suceder, pero no hay una confianza total en eso que podemos afirmar. Ahí era un fragmento de un pensamiento. Bien, muchas gracias, no Gracias. lo recordaba. Yo tengo Tenemos acá. otro Sí. aporte internacional, Marga. Silvia desde Costa Rica, esto parece un reality show latinoamericano. Silvia desde Costa Rica nos dice que en Costa Rica conoció a la poeta y en Uruguay a la poeta y ensayista. Encontré una edición preciosa de Cuando fumar era un placer, y de vuelta a Costa Rica lo leí de un tirón. Somos perseguidores del deseo, desde lo más cotidiano. Gran tema de Cristina, ¿no? Y de todos, el tema del deseo y tras el deseo. Saben que Cristina y yo no nos hemos encontrado en persona, ¿no? La vida ha complicado las cosas, y en este segundo semestre del año tenía planes yo de estar por aquellos lares, cosa que no va a ocurrir, creo, a cómo van las cosas. Pero sin embargo la comunicación es, les diría, bastante fluida, tanto como para hablar, por ejemplo, de esa angustia que brotaba en ella en el crepúsculo, esas horas terribles en las cuales salía a caminar o la asalta la angustia, y bueno, me contó alguna vez que se recorría 18 de julio. Pero así como digo esto, vuelvo a recordar su pedido de su amor por Montevideo, el amor por la Plaza Atahualpa, por esos lugares, el casino del Parque Hotel, el gusto por el tango. Y en esto de la poesía, ¿no? Para ir entrando también en la poesía, había seleccionado, me impactó mucho, tengo la poesía reunida, editada por Lumen. Hay un poema que se llama El mundo del futuro. Qué curioso, ¿no? Porque viene esto de Casandra que yo no evoco cuando lo ofrece Marcia, y sin embargo tengo seleccionado este poema que me parece que hace puente con lo que acaban de decir. El poema dice lo siguiente: no saldrán de casa, conectarán la cafetera y el ordenador al mismo tiempo y seguirán en la pantalla, a cada instante, la cotización de sus acciones en la bolsa de Nueva York y de Tokio, mientras el robot doméstico limpia, barre, friega, asea el dormitorio. Luego el desayuno, un poco de gimnasia en la bici estática con sonido estereofónico incorporado. Después, sentados ante el ordenador, recogerán el trabajo de la oficina, los asuntos pendientes, los proyectos por fax. Dictarán algunas órdenes por micrófono y al mediodía el microondas les preparará una comida sin colesterol ni hidratos de carbono. Dormirán la siesta en un sofá masajeador y cuando despierten tendrán su sesión de relax con películas porno y excursiones eróticas en internet. Se acostarán solos a las 12, pero oirán la voz del ordenador que les dirá: hasta mañana. ¿Qué me dicen?
Terrible. El mundo del futuro. Como, ¿no? Este juego anticipatorio. Aquí todos, bueno, si uno debería tomar algo de la obra de Cristina y dedicarse mucho tiempo a su estudio, ¿no? Porque esto es apenas eso, como asomarnos. Abro al azar en la página 373 y dice: escribo porque olvido y alguien lee porque no evoca de manera suficiente. Pero tenemos lingüística general, ¿no? Aquí estoy, en ese texto del 79, está enteramente dedicado a Lil. Como sabemos, Lil fue una de sus grandes compañeras. El poeta no escribe sobre las cosas, sino sobre el nombre de las cosas. Ningún poema sobre la puesta de sol, llamada también ocaso o atardecer, trata en sí de la puesta de sol, sino de las refracciones idiomáticas de un ocaso que en nuestra lengua tiene reminiscencias de azar, que por otra parte recuerda al azor sin el cual difícilmente existe el atardecer. Y en el número 3, todo poeta sabe que se encuentra al final de una tradición y no al comienzo, por lo cual cada palabra que usa revierte, como las aguas de un océano inacabable, a mares anteriores, llenos de islas y de pelícanos, de plantas acuáticas y corales, del mismo modo que un filamento delicado, tejido por una araña, reconstruye partes de una cosmogonía antigua y lanza hilos de seda hacia sistemas futuros llenos de peces dorados y de arenas grises. Es como para quedarse, la poesía de Cristina es para quedarse allí. La escritura es su casa y alguien decía por ahí que la había acompañado. En un viaje. Silvia cita también un poema de ella, ¿no? Lo imprescindible era otra cosa. Exacto. Nos queda como una ventana, todos nosotros, uno se le va a la profesora y ves las posibilidades didácticas, ¿no? Preguntarle de pronto a los gurises, bueno, ¿qué es lo imprescindible realmente? ¿Cómo habla del aprendizaje en el dolor, o el dolor con el que se aprende a andar, y de las pérdidas, ¿no? De otro modo, no sé si lo teníamos. Marga, te voy a hacer una pregunta para la que no sé si tenés respuesta. ¿Por qué nunca quiso volver? Hay algún video que circula con alguna entrevista que es rastreable, que dice algo de lo que yo aludí hace un rato, que había pasado el tiempo, tal tiempo, allá añorando acá, que había sufrido tanto por esto, pero que ya era tanto el tiempo que para dejar aquello por esto ya no era posible. ¿Se entiende? Había sufrido tanto por lo dejado y por aquel lugar en el que también, siendo extranjera, ¿no? Que no se pudo volver, no pudo. Ni siquiera como visita. Como visita sí, en algún momento vino, pero después ya no vino más, y ahora me refiero al presente, ya creo que ese proyecto ya no estaba en ella. Ha venido Lil, pero ella no.
yo no sé cómo es el exilio. Yo puedo teorizar del exilio. Alguna vez alguna otra mujer más grande que yo, a quien se le fueron al exilio parte de su generación, lamentaba su incilio, ¿no? Lamentaba que también había quedado perdida y desgarrada al tener que quedarse y verse despojada de sus seres queridos. No sé, no tengo la exactitud de la respuesta. Sí conozco ejemplos de exiliados que vuelven, pero vuelven buscando qué, ¿no? No está. Lo que se perdió no está. Sí, dice Cecilia que habría que invitarla y hacerle algún reconocimiento acá, Por supuesto, Uruguay tiene una deuda, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una deuda, sí, debería distinguirla precisamente por su obra, por su aporte, por lo que representa para Uruguay. Claro que sí. Yo creo que estas son acciones como para eso, ¿no? Como para desinvisibilizar. No olvidemos, en la presentación que tú hiciste, María José, dijiste, ¿no? Activista, una mujer pensante desde siempre, crítica, que se resistió a la normatización de las cosas y de la vida, que eligió vivir coherente consigo misma. Y bueno, eso debería ser algo también a tener presente. Ojalá sea viable, sí, reconocerla. Lo estamos haciendo, de hecho, nosotros. Claro que Pasa sí. que, ¿Cómo dijiste que se llamó primero la novela, la insumisa? ¿Cómo le iba a poner? Ella quería llamarle Nena Querida, después fue cambiando. Era un guiño, pero el guiño igual encuentra la manera de hacerlo, basado en un cuento de William Saroyan. Pero voy a un poema, si no hay... Seguimos acercando palabras de Cristina. Las Replicantes es una obra que está editada por Cálamo, de 2016. Voy de Lingüística General, que está dedicado a Lil, y voy a la Ángela de la Guarda, en Las Replicantes, no sé si lo ven, es una preciosa edición. Y dice así, que me parece que esto habla también de otras cosas, ¿no? Ella entra al box número 7, me mira, me mima, me besa, me abraza, me protege, me mira, me besa, me abraza, me protege, me mima, me ama. Saldremos de esta, dice, sonriendo con certeza y convicción. Me gusta el plural. Hemos hecho muchas cosas juntas. Hemos viajado, compartido techo, compartido desahucios, compartido pleitos, nos hemos amado, peleado hasta morir, nos hemos reconciliado, nos hemos separado, vuelto a juntar. Solo no hacemos el amor juntas, que es lo menos importante. Lo importante es que está a mi lado y me mira, me mima, me besa, me abraza, me protege, espanta a la muerte y usa el plural, esa que tú nunca usaste ni una sola vez, a pesar de que hacíamos el amor como las diosas. La Ángela de la Guarda se llama este poema. Habrá muchas referencias en este libro a enfermeras, a hospitales. Todos conocen a House, el de la serie, ¿no?
En Las Replicantes hay un poema que a mí me encanta, que se llama precisamente House, porque esta mujer tiene chispa, aunque ella crea que no a veces. Nos conocimos por Twitter y después nos citamos en un bar. Yo tenía ganas de ligar y ella también, supongo. ¿Dónde trabajas?, le pregunté. Estoy en el paro, me dijo, pero antes trabajé para una compañía de teléfonos. 10 horas al día. Cuando cumplí el periodo de prueba, me echaron. Pensé que era una de esas voces que llaman 10 veces al día para ofrecer un servicio no pedido, atiendo el teléfono y las puteo. Le pregunté a qué dedicaba el tiempo. Me dijo, hago un curso de informática y miro la televisión, vivo sola con un gato, pero ahora sin trabajo tendré que compartir. ¿Qué voy a compartir? Nadie enseña a compartir. ¿Qué miras en la televisión?, le pregunté. Series y cosas así, me respondió. Me gusta House, agregó en un esfuerzo de diálogo. ¿Ese tipo barbudo con pinta de sucio y con bastón?, le pregunté. Entiéndeme, no para follar, me dijo, pero hay algo tierno en él. Pensé que era una de esas mujeres como yo, capaces de encontrar un fondo de ternura hasta en la picadura de un escorpión, hasta en un día de huelga, hasta en el incendio de una casa, siempre hay un oso de peluche que se salva milagrosamente. A mí House no me gusta, más bien me repele, dije. Me gusta House, entiéndeme, me dijo, no para follar. Entonces, ¿para qué lo quería? Me gustaría que hubiera un médico así, me dijo, un poco rudo, pero digno de confianza, porque sabe. ¿De qué sabe House?, le pregunté. Quizás yo estaba un poco celosa, porque no me parezco en nada a House. Sabe de hemoglobinas, estafilococos, neumococos, bacilos y todas esas cosas, es infalible. No me gustó la palabra, detesto la palabra infalible, verdaderamente. Yo soy muy falible, le dije para evitar posibles comparaciones. Tú no eres House, me contestó amablemente. Así las cosas empiezan mal, cuando empiezan con amabilidades que nadie ha pedido. De modo que pagué los 2 cafés y nos fuimos a la calle. Hacía humedad, hacía frío, una calle sucia, una ciudad helada. Mejor me voy a casa con el gato, dijo ella, es la hora de House. Yo pensé que House quiere decir eso, exactamente, casa. También pensé que Twitter es una basura, si ni siquiera sirve para ligar. Si no supiéramos que está escrito por Cristina, podríamos pensar, adivinarle, atinarle ahí, tirar una edad, ¿no? Tiene una fuerza, un guiño entre lo actual y, no sé, Cristina, a mí, en su lectura, su obra, las conversaciones, me trae un sin tiempo, un sin edad. Sí, Rocío igual aporta que es impresionante dentro de lo pulido de su lenguaje, cómo introduce palabras como tuitear, Twitter o putear, ¿no? Con total naturalidad. Sí. ¿Alguien se está yendo? Bueno, suerte que dijo disfrutable, ya puedo estar tranquila. Sí. Cristina habla del tema de, bueno, qué poderosas sus palabras y cómo de pronto ahora es mucho más naturalizado, pero fue una mujer muy pionera en todo el tema de libertad sexual, identidad de género, y seguramente censurada y juzgada, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. La cuestión de ser niña y de ser mujer en un contexto que mandataba cierta forma de ser, ¿no? Sí, pero también podemos decir que ha vivido y vive como ha querido, ¿no? Sobre todo con el respeto a sí misma, la integridad consigo misma, ¿no? Entre las cosas, esto como anécdota,
Si hay algo que a Cristina le gusta mucho, le complace mucho, es recibir postales. Adora recibir postales. Como le han gustado los faros, especialmente. Tiene una mirada muy, muy fina sobre los objetos y también sobre el camino del recuerdo, ¿no? Es siempre muy crítica, lo ha sido desde temprano, y yo creo que, volviendo como al inicio, ¿no? Para no alargar tanto, no sé si hay más gente yéndose probablemente, volviendo al inicio de qué hacemos con el libro, si no lo abrimos, si no vamos por una lectura, por una relectura, por un nuevo investimento, por una interpretación nueva, no somos los mismos después de una lectura, ni somos los mismos en una siguiente relectura tampoco. Bueno, yo creo que los escritores, Cristina en este caso, vive también en cada una de las lecturas que podamos hacer, en cada una de las conversaciones inquietas e inquietantes, a través de las cuales nos diga, por ejemplo, esa mujer miraba sin ver a nadie porque sus ojos eran el espejo donde se miraba. No quisiera que lloviera, te lo juro, que lloviera en esta ciudad sin ti y escuchar los ruidos del agua al bajar y pensar que allí donde estás viviendo, sin mí, llueve sobre la misma ciudad. Quizá tengas el cabello mojado, el teléfono a mano que no usas para llamarme, para decirme esta noche te amo, me inundan los recuerdos de ti, discúlpame, la literatura me mató, pero te le parecías tanto. Leo al azar porque no hay una sola línea que no nos lleve a la profundidad, a la belleza, al mar, al exilio, al erotismo, al amor hacia otras mujeres. Oración. Silencio. Cuando ella abre sus piernas, que todo el mundo se calle. Que nadie murmure ni me venga con cuentos, ni poesías, ni historias de catástrofes, ni cataclismos, que no hay enjambre mejor que sus cabellos, ni abertura mayor que la de sus piernas, ni bóveda que yo avisore con más respeto, ni selva tan fragante como su pubis, ni torres y catedrales más seguras. Silencio, orad, ella ha abierto sus piernas, todo el mundo arrodillado. Un poco devolviendo algo de lo que decía María José. Y creo que en el futuro podríamos, yo arrojo el guante, pero podríamos... Sí, claro. Alguien habla de la soledad y tenernos, claro que sí. Sí, Lucía, espectacular. Siempre digo que cuando leo a Cristina se manifiesta el deseo de tener a alguien al lado. A mí pasa lo mismo. Leer su poesía en estos momentos que estamos viviendo es intentar retomar el ejercicio de volver a pensarnos junto a ese otro que ya no es tal, que ahora es distancia, desconfianza. Exacto. Cuando creo que Lucía, cuando Lucía era alumna mía, creo haber leído con ellos Entre la espada y la pared, ¿no? Sí, yo la conocí a Cristina hace 6 años atrás en una clase de literatura. Que ahí coqueteábamos, ¿verdad, Lucía? Y cuando todavía no sabías que ibas a ser profesor. Cuando todavía no sabía que me iba a encontrar con todo este mundo, sí. No perdamos nunca de vista, así como hemos hablado del deseo, la pasión y el erotismo, ¿no? Una manera de hablar del amor. Sí, sí. Sí. Única. Su primer amor,
En la novela no te Exacto. vamos a decir quién fue su primer amor y quién fue su segundo gran amor, pero era una niña como, una niña genio, hasta en los amores, ¿no? Hasta en los amores, y cuánto sufre, ¿no? Cómo se prohíbe amar a otra. Sí, estoy mirando en la poesía reunida un poema de 4 palabras. Se llama Identidad y solo dice esto en una línea. Te nombro, luego existes. Bien, yo diría de ir arrimando al final, para lo cual el final es, dije hace un rato, arrojo el guante, que tomemos una obra en particular, que hagamos un ciclo de estudio, de ir seleccionando obra de Cristina y sigamos trabajándola, ¿no? Creo que hay un universo que es inabarcable y que por algo se la reconoce y se la estudia y se la lee en otros muchos países, y había personas de otros países también con nosotros. Le dije que le gustaba también el tango, ¿verdad? Y yo me voy a permitir leer Gotán, que también sabemos que Hellman tiene su Gotán, pero este es el de Cristina. Yo lo voy a leer y después la gente de la casa de Alicia retomará o María José, no sé quién se encarga, pasaremos a otro video y algo más, y iremos cerrando, si les parece. Bien. Pero sí decirles que cuando leo este poema, se me vuelve en privado, obviamente aquí no, pero se me vuelve canto, y se me vuelve danza, y se me vuelve exilio, y se me vuelve Montevideo, el Montevideo amado de Cristina, amado por mí también, y supongo que por muchos de ustedes, y se me vuelve movimiento y dolor también. Creo que es un bellísimo poema, como todos, porque no hay manera de escapar de la maravilla de su poesía, de la exquisitez de su poesía, en ningún caso, ¿no? Donde quiera que estemos, en su prosa, en su poesía, en un breve artículo periodístico, donde sea, va a ser un deleite. Voy con Gotán y... Ah, qué bien. Sanguinetti incluyó la insumisa, muy bien. Iremos a hablar un día con Sanguinetti. Gotán dice así: yo agradezco infinitamente su presencia virtual, y sepan que esto es apenas ir dándole voz a las palabras de Cristina. Muchas cosas no dije porque son accesibles, pero tiene que quedar como esto que falte para que el deseo los promueva a la búsqueda. Gracias, y Gotán dice así: yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. No, nadie te esperó nunca. No te esperaron los árboles que habías plantado, ni la estatua del indio herido en bronce enmohecido. No te esperó tu tía abuela que murió llamándote, ni la silla de mimbre que vendieron, ni la calle que cambió de nombre. El mar no espera nunca, y en su ir y venir no hay arrabal amargo. No hay, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. No está Osvaldo Soriano con su gato recogido en la rue que maullaba en francés, ni la dulce francesita que te salvó de los flics una noche de invierno en París. No está Raquel que vendía periódicos y preservativos y sabía el nombre de los árboles, aún de los más viejos. No adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
No hay retorno, el espacio cambia, el tiempo vuela, todo gira en el círculo infinito del sinsentido atroz. No quiero volver con las sienes marchitas, las nieves del tiempo platearon mi sien. No quiero un arrabal amargo metido en mi vida como una condena de una maldición, ni que tus horas sombrías torturen mis sueños. No quiero que el camarero del Sorocabana me pregunte 30 años después, ¿un capuchino como siempre? Siempre no existe. Gardel murió y la Tana Rinaldi también emigró. Quiero otra luz, otro mar, otras voces, otras miradas, romper este pacto de nostalgia que nos ata como una condena, como una maldición, y no volver a soñar con el barco que atraviesa una mar oscura para devolverme a la ciudad donde nací. No hay volver, no hay arrabal, solo la soledad es igual a sí misma. Gracias. Y a propósito que hablamos de la humanidad, de las hojas que somos, de la generación que somos, voy a leerles unos breves poemas de un libro mío que se llama Babel Bárbara y que dicen así: Los hijos de Babel. Dios está dormido y en sueños balbucea. Somos las palabras de ese Dios confuso que en eterna soledad habla para sí mismo. Y sigo con el que se llama La condena. Ángeles caídos, fina piel de la nostalgia, sombra de lo que pudimos ser en remoto paraíso. Caímos por el vértigo de la belleza a las múltiples patrias del dolor. Exilio. Las casas de mis días flotaban como arcas, vías de agua donde no he dormido, yo me deslizaba en sueños de maleza, y todo era fugitivo. Y para cambiar de registro, porque creo que tengo cerca de 18 libros de poemas publicados y varios premios ganados como poeta, voy a leerles un poema de otro estilo y además que hasta ahora permanece inédito. Se llama Género. Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión. Y no me importa si te resistes, me excita mucho más. Y te haré un hijo como cumbres borrascosas. Y después te abandonaría ufano, silbando fuerte, y mi ego se hincharía como el pecho de un uruguayo macho, presumiendo de mi fuerza y de mi poder. Y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como Narciso mirándose en el espejo. Pero hay días en que me despierto muy mujer y te miro dormir ensimismada y te contemplo como una redica antigua de gran valor, como un cántaro romano en el fondo del océano, y te acaricio suavemente, tan suavemente que no lo sientes. Ay de ti que duermes navegando. Y a tu lado espero con deseo y con ternura que despiertes,
bella y ronroneante como una gata persa. Y te alabo y cuido tu sueño, y sé que sería tu escudo invulnerable ante cualquier catástrofe. Y jamás te dañaría, enamorada como una mujer enamorada. Entonces despiertas, me sonríes y preguntas, ¿qué hago? Velo armas, te digo y te beso. Muchas gracias. Bueno, Marga, impresionante. Creo que al principio no nos animábamos a hablar, yo porque estoy obligada, porque estábamos todos muy impactados, ¿no? Realmente, ahora el chat arde y todo el mundo te agradece enormemente este acercamiento que hiciste desde el fuerte impacto emocional, ¿no? Evidentemente que tu doble profesión juega mucho a tu favor. Y creo que Andrea aquí no había quedado con una pregunta y ya cerramos. Bien. Hola, pero la dejé en el chat. ¿Me escuchan? Sí. No, primero que nada, que lo dije, pero lo repito, muchas gracias, Margarita. Una alegría enorme verte También. y siempre las charlas tuyas son fuertes, no solo cuando hablas, sino cuando te quedas callada. Porque en esos momentos siempre quedamos como con una revolución en la cabeza y eso eriza la piel. La pregunta que te hacía era si ella en algún momento te hizo ver o sentir qué pasaba con esa, más allá de las prohibiciones, ¿no? La invisibilización de su obra, si en algún momento se expresó o bueno, dejó pasar el tiempo. Digo en Uruguay, ¿no? Es conocido que el exilio y la prohibición ser una mujer de izquierda y lesbiana, en un determinado momento de este país, hizo un corte, ¿verdad? Eso es una realidad. Si ella escribía, o sea, porque convengamos que Cristina Peri Rossi, yo no sé, no podría decir la cantidad de premios que tiene, pero no tiene 30 años cuando ya empieza a recibir premios. O sea, el premio, Libro de los Primos, ¿no? Es de la Biblioteca de Marcha, es del año, estoy tratando de ver, 60 y... Se hicieron 3.000 ejemplares, año 69, y Cristina es del 41. O sea, estamos hablando que el destaque, la originalidad, el manejo del lenguaje, yo insisto con eso, ¿no? Es de siempre, pero entonces los años oscuros para Uruguay tienen que ver con el terrorismo de Estado particularmente, con la prohibición de autores, la lectura de distintos autores. Cristina se prohíbe. O sea, tiene Claro. como todos los números comprados, diríamos, para explicarle a un adolescente, para que, no, esto no has de leer. Y en realidad, qué terrible sería si nos perdiéramos la lectura de cuánta cosa haya escrito Cristina Peri Rossi. Poesía, ensayo, narrativa. Entonces, indudablemente que cuando alguien se exilia tiene que pasar a habitar en aquel lugar y muchas de sus publicaciones, obviamente, salen en España, ¿no? En Barcelona, etc. Ella cuando se comunica con su madre en algunos momentos le cuenta las cosas que va haciendo, es muy de una gran ternura todo eso, ¿no? Pero son otras las lenguas también. Entonces, creo que ahí es el antes y el después.
el sentimiento de extranjería, no ser de un sitio ni ser del otro, pero saber dónde están las raíces, saber que algo expulsó, tener que armarse en un lugar, esa referencia que yo hice a la conversación el miércoles en el Museo de los Esfuerzos Inútiles, también tiene que ver con ese desamparo, porque la literatura de Cristina también es una literatura del desamparo, en varios sentidos. También es un lenguaje de una mujer que habla por sí y habla por otras, que se enfrenta a un mundo de varones terribles también. Un padre violento, alguien que va a abusar de ella en una situación clínica, médica. Eso está en La Insumisa. Lo que hay que saber es que lo que se dice en la Insumisa, si bien desde la práctica académica uno diría, bueno, es ficción, está escrito, ¿no? Todo lo que ya sabemos, bueno, yo prefiero ir por otro camino. Me lo ha dicho Cristina, es así. No falta nada, no sobra nada. En todo caso, capaz que eligió no decir algo, pero estoy buscando un WhatsApp, precisamente, que me parece que siempre es mejor que lo diga ella. Entonces, esto que les voy a leer es del jueves pasado, hace una semana. Recordé algo muy duro del exilio. Me lo dice el jueves de la semana pasada. Recordé algo muy duro del exilio, no compartir ni una calle, ni un árbol. Aquí no hay ombúes, ni un lugar, como nacer de nuevo, ya adulto, pero sin guía. O sea, ¿qué dijo Cristina estos últimos días del exilio? ¿Qué es el exilio? Nacer de nuevo, ya adulto, pero sin guía. Estamos hablando, que seguimos hablando del impacto del exilio. Y hay que vivir al día, me dice el 17 de junio, cuando estamos hablando de que va a ocurrir esto. Conocí a Alicia Goyena y dice, me lo está escribiendo Lil en ese momento por ella, pero dice así, dice Cris que si hablas de ella, insistas en que fue una enamorada de Montevideo, incluido el Montevideo nocturno, el casino del Parque Rodó, de los bares nocturnos de tangos, donde llegó a escuchar a Aníbal Troilo, del Sodre, a donde iba a escuchar ópera, de la Ciudad Vieja y del Sorocabana, incluso del Ateneo, donde su madre le contó que a los 2 años interrumpió Nibia Mariño abalanzándose sobre el piano e interrumpiendo de esa manera el concierto. Tendría 2 años y medio o 3, pero su lugar favorito era la Plaza Atahualpa, cerca de la quinta de los Bas Ferreira. Dice que pocas personas creen que conocieran tan bien Montevideo de sus 25 años. Por supuesto que pidió que esto se grabara, que lo quiere ver. Y entonces, si no dice muchas más cosas, a ver. Hay una tercera novela no editada aún, y Cristina no sabe si las fuerzas le darán para corregirla.
pero que provisoriamente se llamaría Tu rostro en el espejo, y el borrador tiene cerca de 500 páginas. Lo único que no le ha gustado a Cris es que, siendo una montevideana orgullosa y amante de su ciudad, nunca haya tenido ocasión de escribir una novela autobiográfica sobre Montevideo, porque sería infinita, y además tendría que hablar de muchas personas vivas y muertas, y eso no le parece oportuno. Imaginen. Pero, por último, hace unos días en el programa de Pablo Silva, que nos entrevistaron con Néstor, yo insistí, a partir de la lectura de La Insumisa y de otros textos, pero hablábamos de La Insumisa, en la precocidad de Cristina. A mí me impresiona mucho, era una niña increíble, increíble. Y ella, conversando ahora, el 11 de junio, me dice que no se había dado cuenta de su precocidad, que no estaba consciente de eso, que lo agradecía. Pero también me dice en esa ocasión, ningún gran escritor quiere que su vida sea narrada por otro, aunque como yo lo haga solo con una parte. A veces, cuando me imagino qué escribirán los posibles biógrafos, y dejo, no puedo seguir leyendo. Escribe mucho por WhatsApp, ¿no? Se alegró mucho con el premio de Chile. Eso que ella dice, ¿no? No se postuló. Y bueno, no cambié nombres, hablando de La Insumisa, me lo dice también, no cambié nombres ni me inventé nada, si alguna vez la memoria puede ser fiel y no una recreación. Habría mucho para decir, también de su época, cuando compartían con Cortázar y otros, es inagotable. Por eso, ¿qué puedo decir yo? Acercamiento. ¿Qué más puedo decir? Que su obra es realmente un lugar donde habitar, como alguien decía, por supuesto, que es de gran conmoción, que dan deseos de tener a alguien al lado, sí, que leer el libro de los primos, el libro de mis primos, yo digo de los primos, el libro de mis primos, es un salto, es una invitación a que uno también ande de visita por ahí. Leo, en segundo capítulo, llama Oliverio, dice los sueños. Leo un texto y nos vamos, porque con la promesa de reencontrarnos, pero es ella que nos suelta, es ella. Es muy emocionante. Dice así, el soñar, el vivir, la vida que es sueño, y el sueño de vivir una vida entera, soñar que se está vivo, y dormir despierto un sueño completo, el sueño que se estira, y una vez que soñé una vida hecha, soñé que me despertaba y estaba vivo viviendo una vida nueva, soñando sueños viejos, y la vida tenía el color antiguo de las catedrales y el sueño era un elefante que se movía detrás de una ventana mirando melancólico las demás plantas. Soñé que vivía sueños vivos, sueños gordos como osos invernales, y me dormí una vida entera despertándome solamente para dormir. Bueno, está. Margarita, preciosura, bellezura, como digo yo, bellezura. Y nada, estaba, mientras te escuchaba y obviamente disfrutaba esto como nos ha pasado a todos, sentía esa fuerza de que, bueno, toda esta producción, todas estas palabras de Cristina tan vinculadas al desamparo, como tú lo mencionas, en realidad hoy se han transformado en un bellísimo amparo
amparo y un bellísimo refugio para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a todos y a ti en especial. Y bueno, gracias por habitarnos vos y porque Cristina nos habitó con sus palabras hoy. Gracias a todos. Nos vemos.